Hola, bienvenidos a la idea clave acceso al clúster mediante contextos. Sabemos que cada vez que hacemos una petición al API de Kubernetes con el cliente kubectl, kubecontrol, se consultan previamente los parámetros de conexión al clúster y dicha información se almacena habitualmente en el fichero que se llama config en Linux o en Windows en una carpeta que se llama .cube. Y si queremos trabajar con diferentes clústeres desde la misma máquina, debemos tener la configuración de conexión a cada uno definido en ese fichero. Por lo tanto, lo que vamos a ver es esto en una demo. Si nos vamos aquí, de acuerdo, que es ya sabemos como siempre que tenemos una estructura, bueno, una cuenta de WSAKML lanzada. Tenemos en este caso dos clústeres, de acuerdo, uno que se llama demo cluster y otro se llama demo cluster 2. Creados en Academy y lanzado en Cloud9 una cuenta de Academy, una cuenta de Cloud9, un servicio de Cloud9 funcionando de tal manera que me funciona contra el clúster, en este caso que veremos que está funcionando. De acuerdo, vemos que estamos conectados a un clúster, ¿vale? Para saber cuántos contextos tenemos, podemos ver kubectl config get context, de acuerdo, get con la T, y entonces vemos que estamos conectados al clúster demo cluster, de acuerdo, con un nombre, con el nombre del clúster, con un autor. Por defecto estamos conectados al namespace por defecto. Este es el clúster al que estamos conectados por defecto porque solo existe un kubeconfig, de acuerdo. Hemos dicho que esta información está estamos en un equipo de Windows y está en este fichero, de acuerdo. Si estuviéramos en una versión de Windows sería lo mismo, pero estaríamos en users, el usuario con el que estuviéramos trabajando, y cube y también el fichero config sería exactamente lo mismo, pero en este caso en la ruta C de los usuarios, de acuerdo. En este caso, como estamos en Linux, estamos en virguilla /.cube el fichero config, de acuerdo. Entonces vemos aquí la información en este caso porque es la información de un clúster de AWS y vemos aquí que está toda la información de AWS. Vale, esto al estar en un clúster de AWS, ¿cómo hemos hecho la configuración? Bueno, la configuración la hicimos ya hace unos días, pero si nos vamos al GitHub de referencia que os he dado siempre, fijaros, para configurar un contexto en un clúster de Kubernetes, realmente lo que hacemos es esto. Utilizamos una instrucción de AWS, que es AWS-KS, y actualizamos kubeconfig con la información del clúster y de la región en la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quisiera trabajar con el clúster 2, ¿de acuerdo? Bueno, si yo quisiera crear yo voy a crear un segundo acceso a kubeconfig, que es esto era demo cluster y esto es demo cluster 2. Si yo ahora le digo coger los contextos, veis que me ha cogido los dos contextos por defecto y el que está por defecto es el que pone el asterisco, ¿de acuerdo? Si yo quisiera volver al primero, yo haría esta instrucción, ¿de acuerdo? Ay, no, me da un error, por supuesto, porque este clúster demo cluster 1 no existe, existe demo cluster y demo cluster 2, por lo tanto yo tendría que decirle demo cluster, y si volvemos a coger la información de context vemos que estamos en la primera, ¿de acuerdo? Vale, esto porque estamos contra la nube de AWS, ¿de acuerdo? Y estamos utilizando las propias herramientas de AWS para modificar los contextos, que es en este caso esta instrucción, ¿de acuerdo? Si yo quisiera hacerlo de forma manual o configurar otro clúster que no estuviera en la nube de AWS para podernos conectar, ¿de acuerdo? Pues yo podría, por ejemplo, conectarme yo podría crear un clúster de desarrollo en Azure, por ejemplo, y incluso le voy a decir que me conecte directamente a un namespace que se llame proyecto 1 con un clúster de producción y con el user Santos, de acuerdo. Si yo ahora le digo
coger los clústeres. Yo en este caso tengo ahora mismo atacando al clúster demo cluster, puedo hacerlo con el demo cluster 2 o incluso podría cambiar a este clúster de nombre llamado dev Azure, que estaría por supuesto en Azure, con un clúster de producción que sería un clúster que le hubiéramos llamado producción. Aquí tendría que poner las claves de, en este caso, el usuario que va a hacer uso de ese clúster, que tendría que tener permisos en la nube de AWS, e incluso que me conectase directamente a un namespace que se llamase proyecto 1. Puedo conectarme al clúster directamente trabajando con uno. ¿De acuerdo? Bueno, si yo quiero cambiar el contexto, yo también puedo hacer kubectl config use context, y en este caso quiero el de trabajar con el de Azure. Si le digo config get config, veis que ya lo tengo. ¿De acuerdo? Si quisiera volver al primero, tendría que usar context y tendría que darle al este nombre tan raro que me ponen en este caso en AWS. ¿De acuerdo? Uy, a ver si me deja. Y limpiamos. Y ya estoy otra vez con el primero. ¿De acuerdo? Y si quisiera borrar un contexto, en este caso vamos a borrar los dos, tendría que, como estamos en la pantalla de config, estaríamos en config, delete context y cluster 2, no voy a borrar el primero, no vamos a liar, y en este caso delete dev Azure y se me borra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo ahora le digo get config get context, solo tengo uno, y si le digo kubectl get all, vemos que me responde el clúster correctamente, y si le digo kubectl get nodes, pues me dice que tengo dos nodos en el clúster, como así sabíamos que tenemos dos nodos. ¿De acuerdo? Y recordar que todo esto o lo hago con la instrucción de kubectl config, ¿de acuerdo? Control config set context, delete context, use context, o lo podría hacer incluso editando el fichero que hemos comentado, donde guarda la información dentro del .cube/config que hemos comentado antes, sea en Linux o sea en Windows. Bueno, pues sin más, esperando que os hayáis aclarado para poder entender cómo podemos atacar a diferentes clústeres de Kubernetes desde un mismo equipo. O sea, lo hemos hecho en una máquina de Linux, pero podría ser exactamente igual en una máquina de Windows, mientras tuviese el comando kubecontrol instalado en ese Windows, en ese Mac o en ese Linux que estuviéramos utilizando. Y tenéis la información tanto en la parte de Kubernetes como en el GitHub que hemos utilizado para cambiar con la instrucción de AWS el contexto del clúster que estamos utilizando, o si necesitáis ver algunos vídeos sobre Kubernetes en el canal que tengo. Bueno, sin más, muchas gracias por esta idea clave un poquito más cortas que otras, y nos vemos en la siguiente.